de riesgo químico. El día de hoy, pues vamos a hablar de aquellas recomendaciones que tenemos nosotros que tener presente en este riesgo. Recordemos que nosotros por tener este tipo de trabajo operativo, es importante cuidarnos y, cómo no, bajo algunas recomendaciones que vamos a establecer el día de hoy. Siempre hay que tener en cuenta que todos los peligros y riesgos tienen normatividad vigente, inclusive este que es de riesgo químico. Riesgo químico, en este caso, las que más resaltan, porque tenemos más normatividad, son estos decretos: el decreto 1496 de 2018, resolución 0312 del 2019, resolución 773 de 2021 y el decreto 1347 de 2021. ¿Hay más? Claro que sí. Sin embargo, estos son los que más resaltan, y pues la idea es de aquí reunir las recomendaciones más básicas para que nosotros podamos establecer una buena seguridad cuando estemos prestando nuestro servicio en el trabajo. ¿Listo? Dentro de las normas nos están pidiendo el tema de etiquetado. ¿Listo? Entonces, todos los productos químicos que nosotros vayamos a manipular tienen una etiqueta. Cuando ustedes, por ejemplo, compran, en alcohol, vamos a coger como ejemplo el alcohol, siempre va a tener una etiqueta con unas instrucciones y va a tener estos pictogramas. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice esa etiqueta? El nombre del producto, las indicaciones de uso, el proveedor y los pictogramas. Los pictogramas se quieren decir que hay que tener presente el almacenamiento de este producto químico y el uso. ¿Listo? Entonces, de allí ya vamos a desprender específicamente qué es un pictograma y cómo lo podemos leer. Recomendaciones acá adicionales con el tema de los etiquetados. Cuando lleguen los productos con la etiqueta, no se dañan, es decir, no se van a quitar del envase. Al contrario, se debe de leer y se debe verificar las instrucciones de uso para la manipulación de nuestro químico. ¿Listo? Todos los químicos tienen este etiquetado, y pues la idea es respetarlo y leerlo en este caso. Pero como ustedes pueden evidenciar, nosotros tenemos unos pictogramas, que son esos rombos que vamos a encontrar. ¿Listo? Y la idea es poderlos leer pues de una manera más fácil. Entonces acá en este caso tenemos nuestros pictogramas, y entonces la idea es explicarlos uno por uno para que se lleven una idea de qué significa cada uno. Un pictograma es una medida de preventiva, donde nos dice a qué está expuesto el químico, ¿cierto? Y de allí, cómo podemos nosotros entonces almacenarlo, ¿listo? Y cómo también podemos manipularlo. Tenemos explosivo, ¿listo? Entonces, hay productos químicos que pueden generar explosión en contacto con calor o con otro producto químico. Entonces, siempre cuando tiene este pictograma, es importante verificar las instrucciones de uso, las recomendaciones para el almacenamiento y si de pronto tiene algún tipo de fuga. ¿Listo? Entonces, importante ¿para qué? Para evitar ese accidente. Tenemos este segundo pictograma se llama inflamabilidad. Este que es de líquidos inflamables, ustedes lo van a encontrar bastante cuando presten sus servicios. La recomendación acá es que cuando vean este pictograma en forma de llamita, mantengamos nuestros productos químicos bajo la sombra, frescos, ¿listo? Para evitar accidentes, especialmente con el sol y especialmente también con la luz, ¿listo? Entonces, cuando están muy cerca las bombillas, cuando están muy cerca el riesgo eléctrico, entonces hay que tener muy presente que debe de mantenerse en un lugar fresquito. Líquidos comburentes, también los tenemos. Estos líquidos comburentes son aún más sensibles al sol que el líquido inflamable. Cuando tenemos esta llamita que es muy parecida a la inflamable, este comburente, va enfocado también en químicos, lo podemos llamar más delicados, que si les da un poquito de calor, solamente un poquito, se nos va a incendiar. ¿Listo? Entonces también estos, igual que el inflamable, tienen que estar en un lugar fresco, almacenados en un lugar fresco y envasados totalmente. Tenemos gases comprimidos. En este caso, los gases comprimidos, como ejemplo, podemos establecer el cilindro de gas,
¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo del cilindro de gas, el cual también tiene unas recomendaciones de uso. Yo sé que ustedes no lo usan, ¿listo? Pero si lo llegan a evidenciar es porque es un envase con gas, como oxígeno, oxicorte, ¿listo? O lo que nosotros llamamos gas de pipeta, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Tenemos corrosivo, existen dos tipos de corrosivo: corrosivo para metales y corrosivo cutáneo. Corrosivo para metales, ¿qué quiere decir? Que este producto no debe estar almacenado cerca al metal. ¿Listo? Como ejemplo tenemos, por ejemplo, el hipoclorito de sodio o lo que nosotros llamamos el Clorox. Cuando se deja mucho tiempo almacenado al lado de los metales, hay una probabilidad de que el producto se me dañe. ¿Listo? Entonces, para evitar eso, el metal va aparte y el Clorox se almacena en otro lado. Tenemos toxicidad. Vamos a encontrar productos químicos fuertes que al ser inhalados o al de pronto consumirlos por vía oral, pues va a generar una toxicidad y quemaduras internas en el cuerpo. Esta es la calavera. Inmediatamente, cuando se tiene en cuenta este pictograma, se tiene que usar con elementos de protección personal especiales, con bastante ventilación y con una buena inducción al personal. ¿Listo? Cualquier persona no puede manipular este producto químico. ¿Listo? Tenemos este que es corrosivo cutáneo. En este caso, cuando yo hablo de corrosivo cutáneo, se refiere a que me puede generar una lesión en la piel. Por ejemplo, quemaduras de primer grado, una dermatitis, enrojecimiento en la piel. Acá también tenemos como ejemplo el mismo Clorox, que es el mismo hipoclorito de sodio. Por eso se le recomienda tanto el uso de guantes. ¿Listo? El guante es fundamental para el uso y también la ventilación. ¿Listo? Irritación, en este caso, que es este signo de admiración, quiere decir que me puede generar, como bien su nombre lo dice, una irritación en la piel, un enrojecimiento en la piel, una resequedad en la piel. Entonces acá también recomendaciones, uso de guantes para evitar ese tipo de riesgos. Tenemos también este que es en forma de personita, que es un peligro por respiración. En este caso, son de pronto químicos ya más fuertes, ya de pronto que son más especializados, ¿listo? Y que me puede generar de pronto una enfermedad, ¿sí? Entonces también toca usar unos elementos de protección, hay que tener en cuenta unas recomendaciones de uso para evitar accidentes cuando tienen este pictograma. Y ya para finalizar, recordemos que nosotros no somos los únicos acá en la Tierra, ¿no? Entonces también tenemos animalitos, en este caso nos enfocamos más en el mar, animalitos acuáticos, y es importante, chicos, que para desechar un producto químico debemos de realizarlo con un protocolo de seguridad. ¿Listo? Siempre informar el vencimiento del producto químico al jefe inmediato para que ese sea desechado de manera correcta. No lo podemos botar de pronto, no sé, en el lavamanos, ¿cierto? Porque se pueden presentar inconvenientes. Entonces, la idea es informar y ya de allí pues se verifica cómo podemos desechar ese producto químico que está vencido, ¿listo? Informando al jefe inmediato. Sí, entonces, ya conociendo estos pictogramas, vamos a realizar unas recomendaciones de almacenamiento de nuestros productos químicos. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá ninguno tiene que estar expuesto al sol. Si están expuestos al sol, hay riesgo. O si está expuesto a las bombillas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de ese almacenamiento y cómo deben estar nuestros químicos. Dentro de esas recomendaciones, chicos, es importante tener presente que debe existir un lugar específico para guardar mis químicos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo químicos de aseo, pues debemos de buscar ese espacio o ese cuarto donde los vamos a almacenar. También tenemos o una estantería o un cuarto donde se almacenen químicos. ¿Listo? Es importante que ese espacio que se ubique los químicos sea estrictamente para químicos. ¿Listo? En este caso, tenemos la segunda recomendación, que es mantener nuestros productos químicos, ¿listo? Fuera de combustible. ¿Qué es combustible? Papel, tela, ¿listo? De pronto, cartón. Entonces, todo eso es combustible. Entonces, pues por eso siempre se les dice que los químicos tienen un lugar específico y no se deben de revolver
con otro tipo de productos. El producto, el almacenamiento del químico siempre, en algunos casos, genera compatibilidad, no es compatible, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el Clorox, tenemos de pronto, no sé, el desengrasante, ¿cierto? Entonces, los dos pueden ir en el mismo cuarto, pero deben de ir separados. ¿Listo? No deben de almacenarse juntos. ¿Listo? Es para que ustedes la tengan como ejemplo. Y los productos químicos deben de estar frescos, es decir, bajo la sombra, eso ya lo habíamos informado, y que no deben de estar expuestos al sol, tampoco golpearlos, ¿sí? Y también, pues obviamente, evitar que estén cerca a las bombillas. ¿Listo? El almacenamiento preferiblemente que sea metálico por lo que la madera, ¿listo? Se desgasta un poco más y aparte, pues es combustible. Entonces, esa es la recomendación adicional que se le hace para estos productos en su almacenamiento. Recuerden que los productos se deben de almacenar con su tapa totalmente cerrada, deben de guardarse bien organizaditos, ¿sí? Para evitar accidentes o derrames del producto químico. Recomendaciones en el tema de uso de elementos de protección personal. Tenemos los guantes, ¿sí? Dependiendo de su trabajo o de su perfil, se les va a entregar unos guantes, ya sea de caucho o ya sea de baqueta, de nitrilo, y dependiendo de la actividad, pues es simplemente usarlos. Así de sencillo, usarlos para evitar accidentes con las manos. Las monogafas se usan para las salpicaduras, en este caso, entonces, importante usarlas para evitar accidentes de trabajo. El calzado debe ser cerrado, puede ser bota de seguridad, como puede ser un calzado cerrado, dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar con el producto. Siempre usar el uniforme de trabajo relacionado con la empresa, tal cual como se lo entregan a ustedes, y protección respiratoria. ¿Listo? Entonces existen varias protecciones dependiendo del trabajo que ustedes vayan a desarrollar. Acá simplemente la recomendación es usar los elementos de protección que se les asigne para el cuidado y para evitar que se les vaya a presentar un accidente de trabajo con un producto químico. Vamos a hablar de las precauciones más a profundidad con algunos productos químicos que ustedes tal vez van a manipular en su puesto de trabajo. Entre ellos tenemos el desengrasante. El desengrasante eh, para el almacenamiento se debe de guardar en un lugar fresco y no exponerlo al sol. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en detalle, ya sabemos que tenemos que usar elementos de protección personal para el desengrasante de los guantes, ¿sí? El uniforme, las monogafas. Este producto y ningún producto se debe de revolver o mezclar con otro producto químico. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el desengrasante y de pronto también tengo el refrigerante y venga si revuelvo este con el otro, no. ¿Listo? Entonces, la idea es que se use solito. ¿Listo? Y si no hay tampoco una información válida para revolverlo, los productos no se van a revolver. Leer las instrucciones antes de usar. ¿Listo? Entonces, mirar la cantidad, ¿cierto? Para evitar de pronto derrames, revisar los pictogramas que les acabé de explicar, ¿sí? Para poder usarlo de una manera segura. ¿Listo? Tenemos los removedores. El removedor, en este caso, también hay que usar elementos de protección personal, también guantes, uniforme, monogafas, ¿cierto? Prueba, digamos que el removedor para la manipulación, sí, pues obviamente se tiene que tener o se tiene que realizar una prueba que pequeña en el área para verificar que efectivamente está en buenas condiciones ese removedor. ¿Listo? Entonces se usa una prueba pequeñita pues para verificarlo. ¿Listo? Limpiar pues obviamente muy bien la superficie donde se va a usar, ¿sí? El producto, el removedor para evitar de pronto accidentes con el producto. Siempre utilizar de pronto espátulas para retirar la pintura, ¿sí? Y así evitar de pronto también accidentes con el removedor. Y el removedor se tiene que conservar fresco y separado también de los otros productos. ¿Listo? Entonces,
importantísimo para nuestro almacenamiento y la precaución y manipulación de uso de este removedor. Nuestro siguiente químico es el hipoclorito de sodio, que es lo que nosotros llamamos Clorox. ¿Listo? Nuestra primera recomendación para el Clorox, y claro está para los demás químicos, es evitar la mezcla. ¿Listo? Evitar mezclarlos con otros productos. El hipoclorito de sodio solamente se puede revolver con agua fría y con jabón en polvo. ¿Listo? De pronto con un poquito de aromatizante y ya no se puede revolver con otros productos químicos. Entonces, acá como podemos evidenciar en la presentación, no se puede revolver con vinagre, no se debe revolver con criolina, no se debe revolver con jabón en polvo, no se debe revolver con varios productos porque puede generar una reacción química. ¿Listo? Entonces, el Clorox hay que tener en cuenta, yo sé que a veces existen mitos que de pronto revolver el Clorox con un poquito de bicarbonato es buenísimo, pero lamentablemente no se debe de realizar porque eso genera reacción química y se pueden intoxicar. Entonces, la idea es evitar ese tipo de situaciones. Entonces, mucho cuidado para la manipulación del hipoclorito. Aparte de no mezclarlo, es importante almacenarlo también en un lugar fresco y no exponerlo al sol. Recuerden que el hipoclorito también tiene que estar, debe de usarse en un lugar ventilado. Sí, vamos a poner como ejemplo los baños, ¿cierto? Entonces yo uso el hipoclorito para lavar los baños. Siempre mantener las ventanas abiertas y si no tiene ventanas el servicio, pues la puerta debe estar abierta. ¿Listo? Porque si no nos va a generar irritación en los ojos, ¿sí? Y aparte de eso, de pronto, una inhalación del producto más fuerte. Entonces, la idea es que haya buena ventilación. Tenemos las pinturas, también las pinturas para su uso. Se recomienda el uso de elementos de protección personal. ¿Listo? Guantes, monogafas, protección respiratoria. Se recomienda que al usar pinturas también haya buena ventilación para su uso. Tampoco tampoco pues se recomienda almacenarlos cerca a los otros productos químicos, sino también a un ladito y también por ser inflamables, pues al tener contacto con el calor o con el fuego, pueden generar un riesgo de incendio. Entonces, pues la idea es que no se presenten ese tipo de accidentes y simplemente mantener un buen almacenamiento y un buen uso para estas pinturas. Disolventes industriales, en este caso, acá es muy importante el tema de la ventilación. Entonces, la ventilación acá es fundamental porque el disolvente es súper fuerte, tiene un olor bastante fuerte. ¿Listo? Entonces, esa es como primera recomendación. El uso de elementos de protección personal es fundamental, como guantes, ropa de protección respiratoria. ¿Listo? Almacenamiento también tiene que ser en un lugar muy fresco. ¿Listo? Y que tenga cerca ubicación de extintores. Recordemos que los extintores, cuando sucede el riesgo, nos pueden ayudar a apagar un conato de incendio. ¿Listo? Evitar fuentes de ignición. ¿Qué es un fuente de ignición? En este caso, alejados del calor o de las chispas. ¿Listo? Entonces, de igual manera que con los otros químicos, mantenerlo totalmente tapado, no mezclarlo con otro producto químico, porque si nos genera una reacción química, pues va a ser muy delicado. ¿Listo? Y entonces la idea es que no sucedan ese tipo de situaciones. Aerosoles también en almacenamiento seguro, deben de almacenarse en gabinetes también, preferiblemente gabinetes que no sean hechos en madera, sino preferiblemente resistentes al fuego, porque también son altamente inflamables. ¿Listo? Se deben de usar elementos de protección personal, guantes, protección respiratoria, monogafas y uniforme. Almacenar separado de los otros productos químicos y tampoco lo debemos de exponer al sol. Como ustedes se dan cuenta, la mayoría de los productos químicos no se deben de exponer al sol. Entonces, esas son las recomendaciones. Como se dieron cuenta, los elementos de protección personal son importantes para su uso y es fundamental que los usen siempre en cada actividad que ustedes vayan a desarrollar con cada uno de estos químicos. Y listo, muchachos, me despido. Les doy las gracias para que en este caso tengamos presente esas medidas de prevención
que debemos de establecer en nuestro servicio o en nuestro puesto de trabajo.